Aclarar que esta historia no es mía, le pertenece a otra persona. Yo solo la estoy subiendo. Y dejaré su Wattpad abajo en la descripción. Espero que les guste la fake, tanto como a mí. Y sin nada más que decir, hasta un próximo capítulo. Antes de comenzar, aclaro, esta historia no es mía, yo solo la subo. Link del creador en la descripción. Juego final, versión R capítulo 2. El monstruo de un monstruo. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de nada. No soy dueño de High School Dragons of Dragons ni de Naruto. Soy dueño de los conceptos y las tramas que introduje en la historia. Además, debido a la conexión entre High School DxD y múltiples religiones y mitos, lamento si accidentalmente escribí algo incorrecto y ofendí las creencias o la fe de alguien, etc. Simplemente hice una investigación básica y llené los espacios vacíos por mi cuenta, así que es normal que me equivoque en algo. Lista de pistas de sonido. Aquí no era. Visión desconocida. Eumihame Saki, vida Eumihame Saki, progreso Uki Kajiura. Escucha nuestra oración. Banda sonora de Fat Diagonal 0, domina el campo de batalla. Yasuarute Kenashi, dios de la guerra. Asterisco 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 asterisco. Fin del juego. Asterisco 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 asterisco. ¿Es esto realmente necesario? Oh, se está quejando el gran Uzumaki-sama. Si hubiera sabido que ibas a venir a patearme a las 4 de la mañana, nunca te habría dicho dónde me alojaba. Después de lo que viste anoche, pensé que estarías al menos un poco más abierto a la idea. Parece que me equivoqué. ¿Qué les pasa? Como si ya no fuera suficiente quisiera que la viera justo después de clase, y ahora ustedes también. ¿A que no reprimió el indignado impulso de rechinar los dientes ante la rubia poco cooperativa? Mira, a mí no me gusta hacer esto más que a ti. Así que déjame hacer lo que vine a hacer y podré dejarte en paz. Ojalá para siempre. El rubio la miró desde detrás de su árbol. Siempre puedes dejarlo así. Incluso le mentiré a Aries si me pregunta y le diré que hiciste un trabajo maravilloso. La chica se tocó la mejilla pensativa un momento antes de suspirar. No puedo, dijo con expresión de pesar. Le hice una promesa hace mucho tiempo, ayudarla a ser la emperatriz de los juegos de clasificación. Así que, por mucho que preferiría que te pudrieras y murieras en una cuneta por ser demasiado terca para escuchar, no puedo. Cuando llegue el momento de enfrentarte a tu propia muerte, ella quiere que al menos puedas salir con vida, si no de una pieza, para que puedas empezar a hacerte más fuerte de verdad. Si no es por ella, al menos por ti misma, porque el hecho de que ahora eres una demonio no cambiará. Te guste o no, hay gente ahí fuera que te mataría solo por eso. El rubio parpadeó un momento, luego inclinó la cabeza hacia un lado y su rostro quedó completamente en blanco. En lo que a que no respectaba, parecía un completo tonto. Entonces, sorprendiendo a la reina, suspiró y se levantó lentamente. Muy bien, terminemos con esto entonces. Esta vez fue el turno de Akeno de parpadear. ¿Qué? El rubio decidió no responder y simplemente se encogió de hombros con una mirada aburrida en su rostro. Así, Naruto la miró irritado. ¿Vas a hacer lo que sea que me despertaste a las 4 a.m. o no? Akeno asintió lentamente. Posiblemente, esta era la primera vez que la rubia cooperaba voluntariamente con ella, aunque con cierta reticencia. Solo son unos cuantos hechizos básicos, admitió Akeno. No son muchos, pero por la poca energía que percibimos de ti, probablemente sea todo lo que puedas hacer, quizás 5 o 6 veces antes de que te agotes. La ceja izquierda de Naruto se movió nuevamente. Mirando a la rubia con recelo, levantó la mano y un pequeño círculo brillante apareció, antes de que una pequeña llama se encendiera con una chispa y bailara alrededor de su palma. Esta es una bola de fuego básica, como su nombre indica, no es gran cosa, admitió. Como mucho, podrías usarla como distracción. Una vez más, el rubio inclinó la cabeza hacia un lado, con esa expresión molestamente vacía en su rostro. Bien, ¿es esto lo más grande que puede llegar a ser? Akeno se encogió de hombros despreocupadamente mientras dejaba que la llama desapareciera, más o menos. Oh, dijo el rubio sin comprender, ¿y si le pones un poco más de potencia? Frunció el ceño ante la extraña pregunta. Supongo que se calienta un poco más, pero después de cierto punto, consumirá mucha más energía de la necesaria. Sería mucho más eficiente usar un hechizo de fuego de mayor rango, aunque si lo intentaras ahora con las reservas que tienes, probablemente te matarías en unos 30 segundos por agotamiento. Ah. Su ceño fruncido se profundizó mientras la rubia simplemente miraba su mano con esa expresión vacía. Habría creído que estaba viendo un cadáver de no ser por el extraño brillo en esos ojos. ¿No vas a intentar hacerlo? ¿Para qué?
¿Para qué? Estoy aquí para enseñarte algunos hechizos básicos. A que no habló lentamente, como si le hablara a un bebé grande, rubio y estúpido. Por definición, eso significa que intentas aprender lo que intento enseñarte, ¿no es así? Eso sería innecesario, respondió el rubio con desdén. ¿Qué otros hechizos planeabas mostrarme? A que no se encontró rezando desesperadamente a cualquier dios que estuviera allí afuera para que la ayudara a encontrar la voluntad necesaria para no ceder a su deseo de freír al rubio con un rayo bien merecido. Con una fuerza de voluntad casi sobrehumana, regresó a la realidad y se levantó. Un círculo de luz similar, del mismo color que antes, apareció en la planta de su pie, antes de que casi con delicadeza pisara el suelo. Naruto levantó una ceja ante el temblor y el crujido del suelo bajo sus pies. Eso fue terremoto, gruñó Akeno. Un hechizo básico de tipo tierra. La magnitud del terremoto depende de la fuerza con la que golpees el suelo. Como reina, soy casi tan fuerte como Kibe y Koneko-chan, pero eso es todo lo que puedo hacer con él. Dicho esto, no soy muy buena en el combate cuerpo a cuerpo, así que es útil si quiero desequilibrar a alguien mientras escapo. El rubio parecía algo más interesado esta vez, pero todavía no hizo ningún movimiento para copiar o intentar aprender el hechizo. Dándose por vencida, Akeno simplemente repasó un hechizo básico de los otros 3 elementos y describió algunos escenarios básicos donde serían útiles. Cuando se ofreció a enseñarle a Isa algunos hechizos para que pudiera defenderse hasta que su guantelete se cargara correctamente, el pervertido se mostró agradecido, hasta el punto de casi arrodillarse y darle las gracias, incluso si había sido lentísimo para recordar los círculos mágicos básicos. Cuando Kibe se unió, era joven, dolorosamente joven y estaba completamente destrozado por dentro, pero se había concentrado en aprender todo lo que ella pudiera enseñarle, para fortalecerse, para vengarse, casi hasta el punto de morir de hambre. A diferencia de Kibe, Koneko había sido tranquila, incluso fría, pero incluso la persona más ciega habría podido ver la gratitud brillando en sus ojos cuando alguien finalmente se preocupó por ella como algo más que un experimento. Sin embargo, la rubia frente a ella simplemente le dirigió a cada hechizo una mirada de desdén. Fue exasperante. Akeno suspiró aliviada al terminar. El rostro inexpresivo de la rubia había puesto a prueba su paciencia, pero al menos estaba decidida a hacer todo lo posible para cumplir con las expectativas de Ries, incluso si su estudiante actual no estaba interesada. Entonces hemos terminado. Su paciencia se acabó. Gruñéndole visiblemente al rubio, se dirigió hacia el hombre, que le sacaba al menos una cabeza y era significativamente más musculoso. ¿Listo? ¿Listo? Cualquier demonio estúpido de la calle puede aprender esos trucos de fiesta, es parte de su naturaleza. Sin embargo, en la mayoría de los casos, las piezas desarrollan estilos de lucha basados en sus dones, ya sea un sacred gear o un talento natural. La gente como tú, sin ninguno de los dos, tiene que conformarse con las artes demoníacas básicas si quiere siquiera tener una oportunidad de estar a la par. Por eso los demonios prefieren conseguir a alguien que ya tenga un talento innato, es mucho más rápido. La chica de cabello negro fulminó con la mirada al rubio, que ahora sonreía con suficiencia. Su descaro la hizo desear sinceramente poder matarlo. Les toma años llegar a ese punto. En el camino, sangrarán, llorarán y se destrozarán por esa fuerza. Y lo harán para que no los llamen inútiles, sin talento, para que su mejor amiga no sea menospreciada por su propia familia ni odiada por esos bastardos advenedizos que se hacen llamar nobles. Ella se echó hacia atrás y dejó volar su puño con un grito inarticulado, con la esperanza de romper esa sonrisa de su rostro incluso si no podía matarlo. El puño, con toda su fuerza de reina, impactó en la palma de la mano. De alguna manera, su puñetazo fue detenido. Intentó arrebatárselo, pero él no se movió ni un centímetro. ¿Cuánto tiempo hace que nos conocemos? ¿3 años? Akeno entrecerró los ojos ante la pregunta caprichosa del rubio e intentó en vano liberarse del agarre sorprendentemente fuerte del rubio. ¿Por qué? No importa en absoluto, lo has dejado suficientemente claro. Me importa, porque en esos 3 años, esa fue la primera cosa verdaderamente honesta que le dijiste a alguien. El rubio respondió en voz baja a la chica atónita, que se tambaleó cuando él la soltó de repente. Su ira la abandonó por completo tan repentinamente como había llegado, como si sus palabras la hubieran golpeado en el estómago. Dicho esto, creo que estás malinterpretando algo. Naruto ladeó la cabeza con una pequeña sonrisa. ¿Quién dijo que no estaba aprendiendo? ¿Qué?
Naruto suspiró y soltó su palma, mientras comenzaba a caminar por el claro, aparentemente buscando algo. Akeno, furiosa, observó cómo la rubia se detenía frente a un enorme árbol en cuyo tronco parecía que fácilmente podrían caber 10 de ella. Dices que soy débil porque no puedes sentir nada en mí. Dices que soy estúpido porque no respondo. Él se giró para mirarla, con una sonrisa ligeramente cínica en sus labios. No estás del todo equivocado. Levantó una mano y un círculo de luz brilló alrededor de su puño, y Akeno se sorprendió al ver al rubio usar bola de fuego en su primer intento, aunque ciertamente estaba confundida sobre lo que hacía. El árbol era enorme, un fuego tan pequeño ni siquiera quemaría su gruesa corteza. Pero no soy débil porque tú piensas que lo soy. La pequeña llama, la luz débilmente parpadeante dentro del rubio que representaba la cantidad de energía que de repente había encendido en una hoguera que era casi cegadora. Los ojos de Akeno se abrieron como platos mientras el fuego danzante en su mano de repente comenzó a multiplicarse hasta que hubo más pequeñas llamas blancas fantasmales parpadeando en ese pequeño claro que estrellas en el cielo. Chasqueó los dedos. Soy débil porque elijo serlo. Asterisco 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 fin del juego asterisco 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 Naruto, dijo Ries con un tono cortante mientras los dos se sentaban frente a una mesa de aspecto lujoso. Deberías conocerla como Satori Sauna, pero su verdadero nombre es Sane Citri. Es una demonio de alto rango y la próxima heredera de la casa de Citri. El rubio se echó el flequillo hacia atrás para observar mejor a la belleza de aspecto severo que lo observaba con atención desde detrás de su escritorio y asintió lentamente. Echando un vistazo a la habitación, concluyó fácilmente que las chicas y los chicos, todos vestidos de forma similar con uniformes impecables y elegantes, mientras los observaban con indiferencia como los tres salvaban discretamente al chico castaño de estatura media que estaba a su lado y lo miraba con recelo, probablemente también eran demonios. Entonces asintió Sauna-san. Gremory-san. Uzumaki-san, respondió ella con un gesto majestuoso. Esta es una reunión inusual, pero como me la pidió un buen amigo, ¿qué puedo hacer por ustedes hoy? Para ahorrar tiempo, comenzó Ries con su habitual franqueza, necesito saber qué tiene que ver Ni-san con Naruto-san. ¿Por qué le dieron una beca? Cuando resucitó al rubio, lo hizo sin esperar recibir nada más que un humano común y corriente como nueva pieza, y aunque no le gustaba admitirlo, temía haber debilitado drásticamente su posición en futuros juegos de clasificación al dejarse llevar por sus emociones. Sin embargo, tras ver al rubio prácticamente maltratar a un ángel caído con solo 2 cacerolas y pura valentía, reconsideró sus opiniones y admitió que tenía potencial como caballo, o incluso como torre. Sin embargo, antes de comprometerse con nada más, quería averiguar si el rubio le ocultaba algo más, suficiente para despertar el interés de su hermano y poder usarlo en su propio beneficio. No le avergonzaba en absoluto admitir que su capacidad para juzgar a la gente era muy inferior a la de su hermano. Si me preguntas si sabía de los demonios antes de esto, te aseguro que no tenía ni idea. La chica de cabello oscuro comentó, la elección de los becarios se basa puramente en los caprichos de Gremory-sama, y no creyó oportuno informarnos sobre los criterios que utilizó para seleccionar a los beneficiarios, quienes están tan desorientados como nosotros. Teniendo en cuenta que estoy sentado a tu lado, te das cuenta de que podrías haberme preguntado, ¿verdad?, comentó el rubio con sequedad. No había necesidad de meterme en un traje rígido y arrastrarme hasta aquí para una reunión con nuestro célebre presidente del consejo estudiantil. ¿Me hubieras dicho algo? Si estuviéramos solos, quizás, delante de ella. Miró significativamente al presidente del consejo estudiantil. Es muy improbable. El chico entrecerró los ojos mientras inflaba el pecho. Ten cuidado con cómo hablas de Citri-sama. Solo eres un mestizo sin engranajes. Los agudos ojos azules miraron fijamente al niño. Antes de que se abrieran cómicamente y Naruto señalara teatralmente por la ventana, oh, Dios mío, alguien está robando la ropa interior de Kaichou-sama. ¿Qué? ¿Dónde? Naruto se recostó en su silla con calma mientras el chico de cabello castaño corría hacia la ventana y la atravesaba con un rugido valiente, solo para darse cuenta de que estaban en el 3er piso y que aún no sabía volar. Oyeron el sonido de su caída al suelo y un gemido distante. Quizás quieras enviar a alguien a la enfermería, comentó el rubio con una sonrisa irónica. Probablemente se haya roto 1 o 2 piernas. Ojalá 2. ¿De verdad era necesario, Uzumaki-san?, preguntó la presidenta de Estuco mientras se frotaba las sienes,
recordando mentalmente que debía borrar el recuerdo del pequeño intento de suicidio de Sagi y de cualquiera que lo hubiera presenciado accidentalmente, además de castigar al chico por su imprudencia. Naruto se encogió de hombros con indiferencia. Me estaba molestando. ¿Cómo lograste que hiciera eso?, preguntó Ries con curiosidad. Los pervertidos y los idiotas suelen ser los dos tipos de personas más fáciles de manipular, comentó el rubio con ironía. Todo lo que tenía que hacer era encontrar la fuente de su motivación y la forma en que se hinchó como un pavo real para su beneficio fue una buena señal. ¿Juega aquí no era? Visión desconocida. Ries suspiró y dirigió su siguiente pregunta a Citri con un tono ligeramente quejoso. ¿Ves mi problema? Él afirma no haber sabido nada de los demonios, pero prácticamente se puso manos a la obra como si hubiera nacido como uno, aunque se niegue a reconocerlo. Un poco, aceptó con una leve sonrisa. No era frecuente ver a alguien de su edad tan en sintonía con la naturaleza humana, hasta el punto de mandar a un chico imprudente por la ventana con una sola frase. No es que me deje llevar, señaló Naruto con sincera confusión sobre por qué armaban tanto alboroto. Es que simplemente no me importa. Habló con gestos exagerados. Descubrí que existen demonios, ángeles caídos y ángeles, y que sus peleas y problemas no tienen nada que ver conmigo, o al menos, no veo ningún incentivo para hacer nada al respecto solo porque alguien me pilló desprevenido con un ataque extraño que no esperaba. Haré lo mínimo y pasaré el resto preocupándome por los intereses de una sola persona, es decir, los míos. Tu vida suele ser incentivo suficiente. Eso sí que ahorraría tiempo. Se encogió de hombros de nuevo antes de añadir tan bajo que Ries casi no lo oyó, suponiendo que tenga algo por lo que vivir. Claro está. Dijiste que solo te importaban tus propios intereses. ¿Cuáles serían? ¿Mujeres? ¿Riquezas? ¿Vino? Preguntó Citri, intrigada. ¿De verdad parezco ese tipo de persona?, preguntó Naruto riendo. Entonces sigue sin tener sentido, comentó su princesa de cabello carmesí con el ceño fruncido. Hablas como si no tuvieras más deseos que vivir solo hasta morir. Eres un demonio, tienes que tener deseos. Hiciera lo que hiciera, no podía entender cómo él veía el mundo. Esa mirada perdida mientras veía pasar el mundo sin ninguna motivación que lo impulsara. Fue tan lamentable. Quizás algo más significativo, como conocimiento, con las notas que saca, preguntó Rie secamente. Citri hojeó un libro de registro en su escritorio con el ceño fruncido. Uzumaki, murmuró en voz baja hasta que llegó a la sección correcta, cuando arqueó las cejas. ¿Por qué no tengo un registro de tu secundaria? ¿No fuiste a ninguna? No realmente, admitió Naruto con indiferencia. De donde yo vengo, solo les importaba si podía leer y contar hasta 100. Después de eso, me uní al negocio familiar. No me extraña que tus notas sean tan pésimas. Te falta una gran parte de la educación primaria y secundaria. ¿Dónde está tu Fanny? Rie se detuvo a mitad de la frase al ver algo que nunca antes había visto. La mirada oscura y pétrea en el rostro bigotudo de Naruto le dijo que no sería una buena idea preguntar por su familia, por lo que cambió abruptamente el tema. Quiero decir, ¿cuál era el negocio familiar? Patear traseros, respondió el rubio sin rodeos. Rie suspiró exasperada. Tienes ese don absolutamente maravilloso de dar respuestas absolutamente vagas e inútiles. Sin mencionar que todavía no explica por qué Nissan se interesó en ti. ¿En serio? Creí que explicaba muchas cosas, comentó Naruto con indiferencia. Ilumíname. Mencionaste antes que los demonios buscan humanos talentosos para resucitarlos como soldados. Pedazos, lo corrigió Ries. Como sea. La cuestión es que este es básicamente el territorio de su familia y quiere mercenarios. Naruto hizo una pausa y miró a las dos chicas curiosas. ¿Qué mejor manera de hacerlo que tomar el control de una institución que casi todos los humanos de la zona deben visitar para monitorear a las masas en busca de potencial y otorgar becas a quienes destacan para establecer una conexión o un sentimiento de gratitud antes de que realmente los necesites? Tus notas son bastante horribles. Dije potencial. Las calificaciones no siempre se traducen en potencial. Los miró con extrañeza. Créanme, lo sé, el negocio iba muy bien en casa. Los dos intercambiaron una mirada incómoda antes de que Ries finalmente hablara. Eso fue, inquietantemente astuto y calculador. Naruto no tenía Sacred Gears, poderes especiales ni habilidades particulares, salvo una reserva mágica ligeramente superior a la media, lo cual era bastante extraño considerando que tenía incluso menos que Isa el día de su renacimiento. Pero ahora que se había aclarado la razón de sus pésimas calificaciones, parecía que su hermano se había fijado en Uzumaki Naruto por su extraña agilidad mental.
Sin duda, parecía algo que el señor demonio haría. Si pudieran enseñarle algunos hechizos, sería un obispo increíblemente efectivo, aunque, considerando las peculiaridades de sus otros obispos, sin duda formarían una extraña combinación. El rubio se pulió las uñas con una mirada satisfecha mientras la chica de cabello carmesí lo miraba secamente. Gracias, lo intento cuando me molesto. Rías. Sí, no recuerdo que me dijeras que es pieza, Uzumaki-san. Eso es porque no lo hice. Con ese tipo de agilidad mental, sería un muy buen obispo. Eso es, lo que estaba pensando. Naruto notó que la chica en realidad no había confirmado ni negado la declaración de su amiga. Por alguna razón ella no se atrevió a sostener su mirada. Tu nuevo obispo sin duda tiene muchas ideas interesantes. ¿Puedo convencerte de que me lo prestes en el futuro? Incluso te lo daría. Quizás a Tsubaki-san le encantaría conocer a Kiba-san. Detrás de Sauna, la hermosa muchacha con una espada a su lado y largas trenzas negras emitió un graznido ahogado y luego se puso roja como un tomate. Sobre mi cadáver, declaró rápidamente. Sauna miró a su reina con curiosidad. No, pero pensé que te habría gustado. Después de todo, no dejas de mirarlo. Naruto no lo creía posible, pero la chica se sonrojó aún más, su mirada de pánico recorrió la habitación. Al ver que ninguno de sus amigos intentaba ayudarla, probablemente porque estaban ocupados riéndose disimuladamente, la tensa joven salió corriendo de la habitación con un gemido sorprendentemente indigno. Eso, fue interesante, comentó Ries con cierta diversión. Pero la respuesta no cambia, no va a suceder. Cuando ambos salieron de la habitación, Ries pudo escuchar a Sauna pidiendo que alguien elaborara un presupuesto y organizara una reunión con su padre, quien aparentemente era el director de la Academia Ko. ¿Qué harás ahora? El rubio se encogió de hombros perezosamente. Descansarme en algún sitio, supongo. Tengo el día libre y no tengo nada que hacer. ¿Por qué no nuestra sala del club? Tu sala del club. Naruto la corrigió sucintamente, nunca dije que me uniría. Aunque estaba un poco decepcionada, reconoció su argumento con un gesto, la oferta sigue en pie. Él era plenamente consciente de que ella podría haberlo convertido en una orden en lugar de una oferta. La rubia le lanzó una mirada exasperada. Eres molestamente persistente, lo sabes, ¿verdad? Ya me lo habían dicho antes. Sí, admitió Ries con una sonrisa amable. Entonces vendrás al salón del club. Naruto resistió el impulso de gemir y asintió, indicando su rendición. De todas formas, no tenía nada mejor que hacer. Entonces iré contigo. Tengo algunas cosas que hacer allí, comentó alegremente la pelirroja, mientras el rubio encorvado frente a ella continuaba caminando lentamente con los ojos fijos en el cielo. Ella se encontró preguntándose nuevamente cómo veía él el mundo. Al abrirse la puerta del salón del club, encontraron que estaba vacío, salvo por una pequeña niña de cabello blanco y ojos dorados. La niña, que de nuevo estaba comiendo algo dulce, los miró sin expresión antes de asentir Kremori-senpai. Uzumaki-senpai. Uzumaki está bien, los honoríficos se vuelven un poco molestos después de un rato y no me apetece seguir haciéndolo yo mismo, así que mejor déjalo tú también. Naruto la saludó con un gesto perezoso mientras abría la puerta. ¿Alguien quiere té? Ries le lanzó una mirada divertida. ¿Puedes hacer té? Encogiéndose de hombros, el rubio se dirigió al armario donde Akeno solía guardar las hojas de té. Con destreza, las mezcló en una tetera antes de colocarlas sobre la estufa y le sirvió 2 tazas de té hirviendo en cuestión de minutos. Con cuidado pero con elegancia, tomó un sorbo de su taza antes de levantar las cejas. Esto sabe exactamente como el té de Akeno. Pensé que no te enseñaría. No lo hizo. Naruto asintió con una sonrisa torcida. Pero lo que sí hizo fue mezclarlo delante de mí. El rubio respondió secamente mientras le arrebataba la taza a Koneko de las manos, haciéndola fruncir el ceño. Después de varias veces, incluso alguien tan tonto como yo puede hacerlo si me fijo. Aunque todavía estoy ahorrando para comprar mis propias hojas de té, el agua del grifo se vuelve aburrida después de un tiempo. Hablando de Akeno, ¿dónde está? Se suponía que te acompañaría a verme, pero no la he visto por aquí. Ries observó cómo el rubio parecía soplar automáticamente la taza de té unas cuantas veces antes de devolvérsela casualmente a la pequeña niña con aspecto de gato. Parpadeando, bebió un sorbo y una lenta pero hermosa sonrisa apareció detrás de su expresión soñolienta, como el sol saliendo detrás de las nubes. Gracias, dijo con un ritmo cauteloso y mesurado. Y Mejima-senpai siempre me pone un poco nerviosa. Lo sé. Chibi Nico, comentó el rubio con pereza antes de recostarse en el sofá con un gran bostezo.
Ries ocultó su propia sonrisa detrás de su taza de té mientras la mano de la rubia casi parecía extenderse inconscientemente y acariciar la cabeza de la pequeña niña, haciéndola ronronear en silencio. Puede que hayamos tenido una pequeña discusión sobre las clases, respondió finalmente el rubio, mientras acariciaba con cariño el cabello de la pequeña. Por cierto, buen intento de convencerme para que me uniera a tu club, ¿así que te lo dijo? Sus mejillas se sonrojaron un poco, pero mantuvo la espalda recta y una expresión de orgullo. Naruto ya la conocía lo suficiente como para entender que le avergonzaba fracasar, no que la descubrieran. Me enseñaron a usar todo lo que estuviera a mi alcance para mi beneficio. El rubio se encogió de hombros y se dejó caer en el sofá, con los ojos cerrados felizmente mientras intentaba tomar una siesta. Supongo que puedo entender eso. ¿Dejó algo más? Un ojo azul se abrió lentamente, y luego sus labios se extendieron en una sonrisa perezosa mientras la chica sonrojada intentaba lo mejor que podía para que pareciera que no estaba interesada en su respuesta y fallaba miserablemente, tal vez. Me contó muchas cosas después de todo. Él le guiñó un ojo con una sonrisa cómplice. Ries tragó saliva algo nerviosamente. ¿Qué cosas exactamente? No sé, respondió Naruto con una sonrisa burlona. Las cosas que un chico guapo y su compañera de clase, igual de guapa, hablan en medio de la nada, son bastante confidenciales, ¿no crees? No me importa decírtelo, claro, pero no esperaba que tuvieras ese tipo de intereses. La chica de cabello carmesí frunció los labios y se hundió en su silla, demasiado orgullosa o demasiado avergonzada para seguir preguntando. Asterisco, 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 fin del juego, asterisco, 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 Naruto. Koneko, despierta. Sintió una mano sobre sus hombros, despertándolo. Date prisa, que, los ojos azules se abrieron entrecerrados y la ágil rubia se estiró automáticamente en el cómodo sofá, mientras la chica de cabello blanco, acurrucada en su regazo, hizo lo mismo con un fuerte ronroneo. No hay tiempo para eso, ustedes dos, apresúrense y prepárense. La mancha blanquecina ante sus ojos se solidificó lentamente en un yuto con aspecto preocupado. Hibe, ¿qué está pasando? Isa está en problemas. Y Mejima Senpai ya está preparando el círculo mágico para transportarnos allí. Los únicos que no están listos son ustedes dos. Sus ojos azules recorrieron la habitación hasta donde había una figura parada junto a la ventana, ensombrecida por la tenue luz del exterior. Era obvio que la chica pelirroja estaba molesta, o incluso furiosa. Ayudando a Koneko a levantarse, le dio unas palmaditas en el uniforme y se lo alisó mientras ella se frotaba los ojos adormilada antes de levantarse y arreglarse la camisa. Estamos listos. Vámonos, murmuró. Todavía estaba un poco aturdido por el apresurado despertar que se olvidó de protestar por ser incluido en su grupo. En cuanto los cinco aparecieron al otro lado de la puerta, el olor a sangre espesa y excrementos le llegó a la nariz. Sin apenas echar un vistazo al cadáver clavado en la pared con las entrañas colgando, el rubio frunció el ceño y dobló cuidadosamente su pañuelo antes de entregárselo a una Koneko con el rostro impasible. De todos los demonios presentes, ella era la que parecía más afectada por los cubos de sangre que parecían haber sido salpicados contra las paredes como pintura grotesca. La pequeña niña, mirándolo discretamente con agradecimiento, se aferró el pañuelo doblado a su sensible nariz. Frente a ellos, Isa estaba medio despatarrado en el suelo, con el sudor corriéndole por la cara mientras intentaba contener el dolor de los dos agujeros ardientes en su muslo, mientras dos personas que nunca había visto estaban de pie al otro lado de la habitación. ¡Qué boca más vulgar!, comenzó Rie sin rodeos, con una mirada de disgusto hacia el chico de aspecto extraño, que no podía ser mayor que Kibe. Cuesta creer que alguien como tú pueda ser considerado el padre de la armadura. Eres un exorcista errante, ¿verdad? Sí, soy vulgar. Perdón, es porque me desvié. Me echaron, rió entre dientes el hombre delgado y flacucho con túnica sacerdotal negra. Por eso, al diablo con el Vaticano. Estoy bien mientras pueda cortar demonios cuando me apetezca. Este fue el punto en el que Naruto obviamente comenzó a perder interés y estaba a punto de alejarse cuando sintió la mano de alguien agarrándose a su muñeca. Miró directamente a los brillantes ojos violetas de Akeno. Buchou me dijo que me asegurara de escuchar bien esta vez. Sonreía, pero en su interior se reflejaba una fría hostilidad, aunque esta vez no estaba dirigida a él, sino al chico desconocido. Eres de los más difíciles de tratar. Alguien que siente que vive de cortar demonios, el que más daño nos causa. Jajaja. ¿Sabes? No quiero que un demonio me regañe. Intento vivir como los demás. No estoy en condiciones de que una plaga como tú me trate con condescendencia.
Incluso los demonios tienen reglas. ¿Y por qué debería importarle a un exorcista las reglas de alguien inferior a él? Entonces desaparece. Díaz respiró fríamente antes de que se escuchara una fuerte explosión. El sacerdote saltó con un fuerte silbido cuando el lugar donde había estado apenas segundos antes fue engullido por un orbe oscuro. Genial. Me encantan esos ojos apasionados. Onee-san, eres la mejor. Puedo sentir tus ganas de matarme. ¿Es esto amor? No. Creo que es instinto asesino. Genial. Es genial. Me encanta la sensación de querer matar y que me intenten matar. Estoy seguro de que podemos complacerte. Al menos eso dijo, pero incluso alguien tan loco como él probablemente notó que lo superaban en número. Con la furiosa Aries manteniéndolo en pie con su magia y la espada centellante de Kibe, el exorcista fue acorralado poco a poco. ¡Ay, ay! Son ustedes dos muy feroces. ¿Es porque están enojados porque disparé a su camarada? Se burló el sacerdote. ¿Quién es el que la mete y quién el que se doblega? Así que todos tienen esa clase de relación. ¡Qué excitante! Bucho, tenemos que terminar esto rápido. Ya vienen más ángeles caídos a esta casa, dijo Akeno antes de que Koneko añadiera su opinión. También oigo el sonido de las sirenas que llegan. Muy bien. Sus manos se levantaron lentamente y comenzó a lanzar rápidamente bolas de poder demoníaco, hasta el punto de que Koneko se preguntó cómo la casa seguía en pie. NGH. Su miedo a morir finalmente superó su ansia de batalla cuando el exorcista se dio cuenta de que lo superaban en número. Lanzando una botella de agua clara al diablo de la capa roja, soltó una carcajada mientras el agua silbaba y humeaba sobre el cuerpo de Ries. Nos vemos, idiotas, antes de agarrar violentamente a Asia y saltar hacia la ventana. A cámara lenta, observaron cómo los pies del exorcista se despegaban del suelo, arrastrando tras él a una Asia de aspecto desolado. Surcaron el aire y se estrellaron contra la ventana, justo después de que una sombra apareciera tras el cristal transparente. Al otro lado del cristal, la sombra resultó ser una cabeza de pelo amarillo brillante que de repente se había erguido triunfante mientras agitaba su nuevo descubrimiento. Encontré 2 palos de golf. De vuelta al interior de la habitación, los ojos del exorcista se iluminan con horror al darse cuenta de lo que estaba a punto de suceder justo antes de que sucediera. Se escuchó un fuerte golpe cuando Fritz se abalanzó sobre el rubio y los tres cayeron en una maraña de extremidades y gemidos. Fritz cruzó los ojos al caer de bruces, aferrándose con terrible dolor a las joyas de su familia. ¿Ve por qué? Jadeó con dolor al perder la bravuconería. Tan dura es tu cabeza. Más bien, ¿quién demonios salta por las ventanas? ¿No sabes que podrías haberme hecho daño? Replicó el rubio ofendido. Sabe que es un exorcista errante, ¿verdad? Le preguntó Ries a su mejor amiga con una extraña calma que había reemplazado su anterior furia. De alguna manera, quienes se oponían a Naruto siempre terminaban mal, incluso si él solo parecía estar dando tambos. Los ojos de Akeno se dirigieron hacia su costado, donde se suponía que estaba la rubia, y frunció los labios. Palabra clave que se supone. Yo creo que sí, al menos, estoy bastante seguro de que estuvo aquí durante los primeros 10 minutos, más o menos. Realmente debería dejar de sorprenderse por cualquier cosa que él hiciera ahora. Soltando la lámpara con una expresión avergonzada, se preguntó a medias cuando la rubia había encontrado el tiempo para escapar de sus garras y alejarse nuevamente mientras ella permanecía clavada en el lugar junto con todos los demás, escuchando la conversación surrealista con expresiones incrédulas. Escucharon el distintivo gorjeo de barítono de Naruto mientras continuaba, ¿y por qué te estás acariciando en público? Balbuceó con una mano frotando el bulto en la parte posterior de su cabeza donde había detenido abruptamente a Frida a mitad del salto pervertido. Se oyó un golpe sordo, seguido de un gorgoteo sibilante y prolongado. Isa juró haber oído a Fritz sollozando en el suelo. No le des una patada en la entrepierna. Bueno. Entonces oyeron el sonido de algo metálico crujiendo contra la carne. ¿Por qué hiciste eso? Preguntó Asia con voz estridente mientras Frida empezaba a balbucear. Me dijiste que dejara de patear al pervertido. El rubio respondió claramente, y lo hice. Le diste un golpe en la entrepierna con un palo de golf, gritó hacia presa del pánico. Y si queda herido de por vida. Buen punto, déjame asegurarme. Se oyó un silbido en el aire, y luego otro crujido. Oh Dios, está doblado. Sí, doblaste mi palo de golf nuevo. No estaba hablando de eso. Todos los que estaban allí y se consideraban hombres cruzaron las piernas con una mueca de terror. No, para. Deja de hacerle daño. Bueno, VAA. Hubo más gritos y chillidos cuando Naruto volvió a hablar con un tono de satisfacción. Listo, monstruo.
Dijiste que dejarías de hacerle daño. El rubio logró sonar curiosamente inocente e insultado al mismo tiempo, pero no lo hice. Naruto señaló con sensatez, obviamente lo disfrutó. ¿Ves esa cosa blanca? Eso no significa que tengas que, tener que. Casi se podía oír a Asia sonrojarse furiosamente. Ponerlos ahí arriba, dijo en un susurro. No te preocupes, saldrá con un poco de lubricante. Hubo una larga pausa. Vale, mentí, mucho lubricante. Mentir es malo, ¿no deberías estar más preocupado por el pervertido? Ah, cierto. Se va a morir. ¿Qué hago? ¿Le das una botella de aceite de cocina y esperas? Se escuchó un chillido avergonzado cuando Asia huyó de las palabras del rubio con los oídos ardiendo. Saldrá así, Blab, gritó Naruto sin parar a las dos figuras que huían en la oscuridad, o mejor dicho, una corría mientras ayudaba a la otra a cojear. Así que asegúrate de no estar en el lado equivocado cuando salga. 10 reprimió una risita, el Uzumaki sonaba tan inocente, como si de verdad intentara ayudar a Asia, pero no se diera cuenta de que solo estaba empeorando las cosas. Simplemente hizo que la situación fuera aún más descabellada de lo que ya era. Hubo un momento de silencio antes de que el rubio gruñón reapareciera en la puerta abierta. Creí que dijiste que encontraste 2 palos de golf, observó Ries con cierta diversión. Sí, la mirada de Naruto se dirigió con indiferencia hacia la ventana. Al bicho raro le gustaron tanto que se los di. A cambio, me dio esto. ¿Quieres decir que lo dejó caer cuando lo clavaste entre las piernas? Comentó Kibe con una débil sonrisa llorosa que hacía juego con su rostro ceniciento mientras ocultaba las joyas de su familia del otro rubio, como si su sola presencia amenazara la existencia de su futura familia. No le di a nadie en las peloutes. El rubio corrigió a Kibe con una sonrisa educada. Se dio en el blanco solo. Todo lo que siguió fue solo mi deber como ciudadano honrado al castigar a un pervertido que se toca en público. Agarrando la cosa con forma de empuñadura, blandió con indiferencia la espada de luz del exorcista cuando apareció con un zumbido. Su rostro se iluminó con sincera curiosidad antes de dirigirle a Aries una mirada suplicante. ¿Puedo quedarme con esto? Siempre he querido una luz de noche. ¿Algo más que quieras recoger mientras estamos aquí? Comentó con sequedad mientras intentaba descifrar para sí misma cómo la espada de luz estaba actuando para el demonio. Era evidente que se estaba acostumbrando a lidiar con la extraña compañera de clase de Akeno. ¿Puedo llevarme el Kou? No, no puedes llevarte el cadáver a casa. Me refería al... Hubo una pausa de enfado. ¿Sofá? Claro que sí. Por cierto, ¿tiene suficiente espacio para el sofá? Sabía que estaba olvidando algo. Asterisco 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 fin del juego asterisco 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 juega a Eumihame Saki. Vida Naruto suspiró mientras se recostaba en el sofá empapado en sangre que había reclamado en el salón del club. Un paño húmedo y una generosa cantidad de perfume habían hecho maravillas con el mueble, aunque ciertamente no mejoraba su imagen, a juzgar por la forma en que los demás demonios no dejaban de mirar al rubio recostado en el sofá, sin importarle el hedor a hierro ensangrentado. En cualquier caso, no se quedaron mucho tiempo, pues ya era tarde cuando ocurrió el incidente anterior y la habitación estaba casi vacía, solo él y Rie seguían allí. Todos ya se habían ido, o al menos eso supuso después de un enfrentamiento bastante incómodo entre Ries e Isa. ¿Fui demasiado dura con él?, preguntó Ries en voz baja, como si le preguntara al aire, por negarle la oportunidad de salvar a una chica por la que podría sentir algo. Naruto fingió ignorar su leve estremecimiento mientras respondía a su pregunta con la misma indiferencia, sabiendo que se refería a su anterior altercado con su peón sobre sus deseos de involucrarse más con la facción de los ángeles caídos para rescatar a su amigo, algo a lo que Rie se había opuesto enérgicamente. El rubio dirigió a la princesa de cabello carmesí una mirada mesurada, y él tuvo que admirarla por lo que vio. Cualquier otra persona podría no haber notado el ligero temblor de su puño izquierdo cerrado, ni el hecho de que su corazón latía ligeramente al doble de rápido de lo normal. No habría notado la dilatación de sus pupilas, tensas por el esfuerzo de mirar fijamente el inofensivo documento sobre la mesa, ni el crujido del paño bajo la mesa, que le indicó que había cruzado y descruzado repetidamente sus largas piernas. Todo eso le decía que lo único que ella realmente quería hacer era estar de acuerdo con su peón y luego estar allí liderando la carga con él para que él pudiera ser feliz. No lo sé, dijo finalmente. ¿Por qué no? Eres inteligente, ¿verdad?, replicó Ries con cierta rudeza. La rubia ignoró su tono y le hizo un gesto con la mano. Ven aquí. ¿Qué? Solo ven. Con una mirada reticente, se hundió en el sofá junto a él,
su espalda estaba erguida como una vara de hierro y su cansancio se disimulaba. En silencio, Naruto extendió la mano para doblarle la manga izquierda, revelando una zona de piel quemada donde el exorcista había salpicado algún líquido antes. ¡Qué interesante! ¿Qué había en esa botella? ¿Ácido?, preguntó con curiosidad. Diez ignoró el murmullo e intentó retirar el brazo con una mueca de dolor, pero su agarre era sorprendentemente fuerte. Era agua bendita. Es dañina para todos los demonios, pero nada para alguien como yo. Algo así no durará mucho, dijo con su habitual elegancia desdeñosa. Probablemente, respondió Naruto con tono conversacional y luego ignoró por completo todo lo que ella había dicho mientras pasaba un dedo por la superficie áspera de la quemadura roja oscura. Lógicamente hablando, hiciste bien en negarle esa oportunidad. Naruto continuó repentinamente su conversación anterior. Por lo que veo, la paz entre las dos facciones es, en el mejor de los casos, bastante tenue. Ambos bandos prácticamente se están atacando a golpes tras una línea muy delgada. Actualmente no tienes forma de saber si ella estaba jugando con la banda de Isa como lo hizo su exnovia apuñaladora o si vale la pena convencerla de que se una a nosotros. Si Isa lucha, tu honor te obligará a hacerlo y ellos responderán con la misma contundencia. Sin embargo, tú y tu nobleza son solo unos pocos e inevitablemente perderían, o incluso sufrirían bajas considerables. Metiendo la mano en sus bolsillos, sacó un extraño bote y lo abrió de golpe. Golpeándolo con cuidado, espolvoreó una especie de polvo molido sobre su piel y Diez parpadeó al sentir un entumecimiento maravillosamente reconfortante en su mano. Eso no solo atraería a tu hermano, que parece ser bastante influyente, y como estoy bastante seguro de que no todos los demonios son tan cariñosos como tú, sino a todos los demás que solo buscan una razón, cualquier razón para empezar una pelea de nuevo. Dependiendo de cuántas personas estén de acuerdo con tu oposición actual, solo puedo prever varios resultados, la mayoría de los cuales te involucran a ti y a tus aliados gravemente heridos o muertos. Asintió lentamente hacia ella. Si yo fuera un comandante, habría hecho lo que hiciste porque no tenía suficiente información para justificar si ella merece arriesgarse a una guerra a gran escala entre los demonios y los ángeles caídos. Y todo esto lo dedujiste simplemente mirándonos. Tú y Sane Citri para ser precisos. Movió su mano flácida con una mirada extraña. No la sentía en absoluto. ¿Qué fue eso? La anestesia humana normal no debería funcionar con los demonios, así que, ¿cómo es que la tuya sí? Tengo la piel gruesa, así que mi anestésico, naturalmente, tiene que ser algo más potente. Naruto evadió la pregunta con una sonrisa perezosa mientras guardaba el bote en su bolsillo. No creyó necesario mencionar que, debido a su sistema inmunológico mejorado por el Kyuubi, había tenido que crear medicamentos cada vez más fuertes cada vez que su sistema desarrollaba inmunidad a la versión actual. El del bote era la versión 356 de un anestésico y, por lo que sabía, era más que suficiente para matar a un elefante con una sola dosis. Decidió no mencionar eso tampoco. Simplemente no preguntes qué contiene. No quieres saberlo. Créeme. No tienes que hacer que todo suene tan bien solo para asegurarme que lo sabes. Él la miró divertido. ¿Qué te hice pensar que me importas lo suficiente como para preocuparme por tus sentimientos? De verdad fue tan simple como parecía. Simplemente hiciste una predicción lógica con todo el conocimiento que tenías. Hablando desde la perspectiva de alguien que tiene que soportar la carga de 1000 personas, el pueblo siempre triunfará sobre el amor adolescente de un idiota. Todavía me siento fatal. Se tambaleó en el asiento y le costó concentrarse. No sé si es solo cosa mía o es esa cosa que me pusiste encima. Naruto se rió entre dientes y la presionó hacia abajo para que ella quedara acostada en la posición más cómoda en su regazo. Claro que sí. Por otro lado, podemos verlo desde la perspectiva de Isa. Naruto continuó hablando con el mismo tono clínico, acaba de resucitar y no los conoce desde hace mucho tiempo, ni siquiera los conoce en realidad. Desconoce los problemas y preocupaciones que los aquejan, existe un vínculo emocional débil pero frágil que probablemente se rompió hace un momento. Naruto continuó hablando de ello con aire de charla intrascendente mientras acariciaba con dulzura sus largos mechens rojos. Mientras tanto, aunque llevas más tiempo en contacto con él que la rubia, parece conocerla un poco mejor que a ti y al menos sospecha que siente algo por ella, así que todo se reduce a quien tiene más peso para él. Además, puede que ambos bandos lleven tanto tiempo enfrentados que hayan olvidado cómo empezó esta guerra.
Para Isa, un nuevo demonio que no ha visto la verdadera magnitud de la guerra, que no ha perdido nada en esta lucha y que ha visto el lado más razonable de los ángeles caídos en Asia, todo esto probablemente huela a una pelea infantil sin sentido. En otras palabras, estamos por delante de Asia, pero solo un poco, preguntó en voz baja, mirando la barbilla del rubio. A grandes rasgos, asintió Naruto. La próxima vez que tenga que tomar esta decisión nuevamente, el resultado no será el mismo. Ella lo observó atentamente con sus ojos rubí. Si te preguntara cómo hacerlo más agradable para nosotros, ¿qué harías? En teoría, el rubio se rascó pensativo la barba incipiente. Lo más sencillo sería asesinar a Asia Argento y hacerle creer que fueron los ángeles caídos. El rubio sonrió cínicamente. Entonces arderá con la misma ira que todos ustedes, los demonios, parecen tener y se lanzará a la pelea con todo lo que tiene. Así es como nos ves realmente, no, observó Ries entrecerrando los ojos, peleando sin sentido. Por eso simplemente no te importa lo que hagamos, porque para ti, ambos bandos son igual de estúpidos. Bastante. Hay otras razones, claro, admitió Naruto con indiferencia. Todavía no he visto muchos ángeles caídos buenos, pero no creo del todo que todos sean unos locos de remate, así como sé que no todos los demonios son buenas personas. Se encogió de hombros con una leve sonrisa. Incluso si hay personas que solo quieren ver el mundo arder, son ellos los únicos que deberían ser eliminados. La princesa de cabello carmesí suspiró cansada y se tambaleó mientras la anestesia se filtraba por su piel. ¿Y qué hago?, preguntó con un tono de desesperación. Mirando a la chica en su regazo, sonrió levemente. A pesar de toda su bravuconería, todavía era una jovencita que luchaba por asumir el manto de un rey. No puedo decidir eso por ti. Esa siempre será tu decisión, y solo tuya. Le dijo sin rodeos antes de sonreír con dulzura al pensar en Akeno. Pero si te sirve de consuelo, tienes muchos amigos que te acompañarán, sin importar los errores que cometas. Ries parpadeó. En la neblina cada vez más densa que formaba su mente, una leve sospecha se manifestó. La rubia la estaba poniendo a prueba. De eso estaba segura. Desde el día en que ella lo reclamó como suyo, él la había estado poniendo a prueba. Y ahora, él le presentaba dos argumentos, dos escenarios que ella podía considerar, y no le daría ningún otro consejo. Solo se quedaba esperando a ver cuál elegía, con qué fin, ella no lo entendía. Mientras luchaba por una respuesta, Ries no se dio cuenta de que estaba cayendo lentamente en el olvido del sueño en el regazo del rubio. Por encima de ella, la rubia resopló cuando la niña finalmente se quedó dormida. Asterisco 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 fin del juego asterisco 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 jugar a Eumihame Saki. Progreso al despertar a la mañana siguiente, se encontró en sus aposentos privados, cuidadosamente envuelta en una manta, sin ninguna señal de que la rubia hubiera estado allí. La princesa de la ruina, de cabello carmesí, casi había descartado toda la noche como un sueño extraño, pero el familiar recipiente de bambú sobre su tocador decía algo completamente distinto. Eso y el hecho de que la enigmática predicción de Uzumaki se hizo realidad casi de inmediato. Apenas había transcurrido el día cuando Isa regresó, maltratado y ensangrentado, y Audo Isa se arrastró de vuelta a la sala del club después de que Asia decidiera sacrificarse por él, yéndose con Rainare, o Yuma, como la conocía. Entonces pidió ayuda. Se arrodilló y les rogó que lo ayudaran. ¿De verdad eres tan estúpido? Si te vas, te matarán. Ya no podrás volver a la vida. ¿Entiendes? Intentó hablar con calma, pero su voz temblaba. Con cada palabra que decía, no podía evitar creer que estaba presenciando el colapso de sus piezas. Tus acciones no solo me afectarán a mí, sino también a los demás miembros. Eres un demonio del grupo Gremei, debes saberlo. Entonces, da jamás salir de este grupo, respondió el chico arrodillado con firmeza. Iré allí solo. Estás pidiendo demasiado, Isa. La princesa de cabello carmesí dijo suavemente, porque no lo entiendes. Me hice amiga de Asia Argento. Desde que nací hasta ahora, la cantidad de personas que me aceptaron con gusto, se hicieron amigas mías y me sonrieron sinceramente desde el fondo de su corazón, se cuentan con una mano. Asia es una amiga muy importante para mí. No la abandonaré. La desesperación en su rostro cuando ella eligió obedecer su deber como rey, en lugar de seguir su corazón como amiga, la desgarró hasta el alma. Lo abofeteó, negándole la oportunidad de salvarla. La segunda vez en 2 días y le había desgarrado el corazón. Isa simplemente le dedicó una débil sonrisa de disculpa. Se despidió con cariño, incluso agradecido,
porque le había dado una oportunidad cuando nadie más lo hizo. Se sintió culpable, no había necesidad de ocultarlo porque sabía que ella lo veía salir por cada poro de su ser, y se fue sin decir una palabra más. Así que fue a buscar a una persona que sabía que era completamente neutral, incluso si era un demonio. Ayúdame. Naruto levantó la vista al oír las primeras palabras que salieron de la boca de Isa. No. Su primer instinto había sido enfurecerse contra el indiferente rubio, pero curiosamente, en lugar de eso se sentó porque la ira lo dejó sintiéndose increíblemente cansado. ¿Por qué? Naruto sintió que sus labios se contraían ligeramente. Porque no tengo por qué hacerlo. Esta es tu lucha, no la mía. Entonces, Isa dudó mientras el rubio colocaba plácidamente una taza de té delante de él. Dime, ¿qué debo hacer? No lo sé, respondió con calma mientras daba un sorbo de té. No tengo ningún atributo especial. A diferencia de cómo la torre ayuda a Koneko a cubrir su cuerpo blando, a diferencia de cómo Kibe usa sus espadas para complementar su velocidad. Como peón como tú, un cuerpo un poco más fuerte es todo lo que conseguí, pero tienes ese brazo de lagarto, ¿verdad? Personalmente, Naruto no estaba del todo seguro de que fuera un peón, sobre todo porque nadie parecía tener una respuesta directa, pero en su opinión, era la posición que mejor se adaptaba a sus habilidades. Y no mentía, al menos que pudiera ver, un cuerpo ligeramente más fuerte era todo lo que había conseguido. Simplemente olvidó mencionar sus propias habilidades. ¿Pero qué puedo hacer? Cuando morí, Buchou me dio una oportunidad, me dio la oportunidad de elegir cómo vivir de nuevo. Sé que lo que hago es como escupirle en la cara, al usar esa decisión para desafiarla. Pero incluso si me voy, no soy lo suficientemente fuerte para nada. Sé que si me voy ahora, no lograré nada más que causarles más problemas a todos los demás. Golpeó la mesa con el puño derecho, desesperado por la injusticia. Ni siquiera podré salvar a una niña débil. Tenía la cabeza gacha y los hombros temblorosos. Una niña pequeña que no ha tenido nada por lo que ser feliz. Aunque sea una pequeña parte, quiero poder dejarla sentir esa felicidad. Frente a él, el rubio volvió a cruzar lentamente las piernas y sonrió levemente, notando que el chico no creía que él mismo pudiera darle esa felicidad a Asia. A lo largo de sus interacciones con el chico de cabello oscuro, había tenido la impresión de que Isa no entendía realmente lo que significaba tener una relación con el sexo opuesto, a pesar de su deseo devorador por la carne de una mujer, y realmente no quería hacerlo. Tal vez había esperanza para Isa después de todo. ¿Por qué me preguntas entonces? Parece que ya sabes lo que quieres hacer, pero ¿qué puedo hacer sola? El rubio suspiró con bastante calma. Eso es algo que ninguno de nosotros sabrá jamás y ni siquiera sales a intentarlo en primer lugar, ¿no es así? El chico de cabello castaño parpadeó. Estás aquí porque quieres sentir que puede ser algo que no podía ser antes, donde los demonios y los ángeles eran pequeñas imágenes de libros, donde los Ouliterios y los bichos raros eran aislados por la sociedad, donde tú misma admitías que no eras más que basura y escoria. Sin embargo, aquí, tanto Asia como Buchou te aceptan. En este momento, no sabes cómo era Aries antes de conocerla, pero has conocido a Asia y sabes el dolor que ha sentido. Naruto asintió una vez, con una leve sonrisa de reconocimiento en sus labios. Puede que seas un pervertido sin remedio, puede que seas basura inútil y puede que seas una escoria patética, pero ahora mismo, el fuego dentro de ti arde y te dice que si la dejas morir sin hacer nada, serás peor que todos los anteriores. A pesar de sí mismo, Naruto puso una mano en el hombro del chico. Por eso pensar en cómo hacerlo, o qué hacer, es demasiado complicado para un idiota como tú. Simplemente sigue adelante y ataca como la persona directa y amable que eres. Si tienes que golpearlos, golpéalos hasta que se te rompan los nudillos. Si tienes que patearlos, golpéalos hasta que se te rompan las piernas. Si tienes que morderlos, muérdelos hasta que se te caigan las mandíbulas. ¿Y si eso no es suficiente? Naruto le envió al chico más joven una débil sonrisa e Isa de repente se sorprendió por lo viejo que parecía ser el rubio en ese momento. Te sugiero que sigas el ejemplo de tu nueva novia y ores. Somos demonios, señaló Isa débilmente. Naruto se encogió de hombros y señaló con la barbilla a las dos sombras detrás de Isa con una sonrisa. Bueno, supongo que tener amigos que te cuiden las espaldas tendrá que bastar. Isa se giró y los miró a ambos. Naruto inclinó la cabeza hacia el chico con la boca abierta. Entonces, ¿por qué sigues aquí? El chico de cabello castaño se giró lentamente, la resolución era clara para todos, su fuego ardía brillantemente una vez más. Gracias.
El rubio se recostó en su sofá y volvió a mirar por la ventana junto a su asiento. No hice nada. Solo te dije algo que alguien me dijo hace mucho tiempo. Comentó con una sonrisa irónica, el fuego siempre estuvo ahí dentro de ti. Solo te di las palabras para expresarlo. Hizo un gesto de desdén hacia el chico. Ahora, no tienes una chica que salvar. Asterisco 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 fin del juego asterisco 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 asterisco. Solo habían pasado unos minutos desde que el castaño se marchara con Kibe y con Echo, pero por alguna razón le pareció mucho más tiempo. Por eso, al sentir la presencia entrar lentamente en la habitación que había reclamado como suya, no reaccionó. Ries arqueó una ceja divertida mientras Naruto simplemente vaciaba el resto de su taza de té y la colocaba sobre la mesa junto a él mientras continuaba mirando por la ventana, como si la hubiera estado esperando. ¿Dejaste que Koneko y Kibe se fueran con él? A pesar de cómo lo había dicho, sonaba más a afirmación que a pregunta. Si se iban o no era una decisión mía, era de ellos. Pero podrías haberlos detenido, afirmó la chica de cabello carmesí mientras casi parecía flotar con gracia hacia el rubio que ni siquiera la había mirado desde que entró. Finalmente él volvió su mirada divertida hacia ella. Tú también podrías. Ries se sonrojó levemente al reconocer su punto, pero respondió, también lo alentaste. El rubio simplemente ladeó la cabeza como si hubiera dicho algo desconcertante, no hice tal cosa. Simplemente me molestó porque era tan indeciso. Esta vez fue su turno de lucir divertida cuando finalmente entendió algo sobre la rubia. Ries colocó una mano sobre su hombro. ¿Vendrás? No era fuerte, ni siquiera poderoso, pero había algo en la tranquila confianza que emanaba. Estaba 100% segura de que el chico físicamente débil sentado en esa silla no podría vencerla en una pelea, ni con magia ni con destreza física, pero no fue una bravuconería, ni siquiera una arrogancia, ni una pizca de aparente valentía, ni un rastro de una necesidad desmedida de demostrar su valía. Fue una expresión sencilla y contenida de confianza en sí misma, aunque no tenía ni idea de en qué se basaba él. Era una verdad simple y serena que le demostraba que no hacía falta ser poderoso para ser fuerte y, sobre todo, finalmente reconoció que le permitía creer que, si lo tuviera en su nobleza, ella también podría mantenerse erguida. Fue una sensación extraña. Mejor así, suspiró fingiendo. Quiero que conste en acta, solo vine porque me estaba empezando a dar curiosidad. Levantándose, condujo a la niña hacia donde Akeno la esperaba con una expresión conflictiva y un sigilo brillante en el suelo debajo de ella. Asterisco 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 fin del juego asterisco 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 asterisco. Oye, es el pervertido de las donas, comentó Naruto con sequedad mientras observaba a los 3 ángeles caídos que parloteaban en los árboles sobre ellos. No busques. Y no soy un pervertido. Sí, lo que sea, pervertido. ARGH. Bailando para alejarse de las lanzas de luz que salpicaban el suelo, miró hacia un lado donde los otros 2 ángeles convergían alrededor de Akeno y Ries. Los 3 habían sido separados por una burbuja de energía, lo que les impidió acudir en ayuda del otro hasta que cada uno hubiera derrotado a su oponente, como si los ángeles caídos lo hubieran coordinado de antemano. Plumas de color negro azabache cayeron alrededor del claro mientras los 3 flotaban sobre su presa, cuando Donacid cayó del cielo para aterrizar ante el increíblemente estoico rubio, sumamente confiado en la trampa que habían preparado de antemano para separar a los miembros del club de ocultismo. ¿Te preocupa? La última vez tuviste ventaja porque bajé la guardia y tu maestro te protegía, pero esta vez eres toda mía. Fuiste mía desde el principio, y voy a disfrutar pagándote. Naruto sacó algo metálico de su bolsillo y disparó al pie del ángel con un movimiento suave. Allí hubo un silencio estremecedor mientras Akeno y Ries observaban su crueldad mientras el rubio giraba tranquilamente un arma de aspecto familiar. ¿Qué? El diablo de cabello carmesí sonrió maliciosamente mientras murmuraba para sí misma, necesito conseguirle un traje. ¿No es esa la pistola del exorcista? Preguntó Akeno con curiosidad desde su lado de la barrera. Sí, Naruto, con calma, remató sus palabras con otro disparo al otro pie del hombre. Dejó que el grito subsiguiente se apagara antes de continuar. No se me ocurrió nada más para que usar esto, así que mejor lo aprovecho. El rubio se balanceaba como una hoja al viento, casi dejando imágenes residuales con la fluidez con la que esquivaba una lanza de luz. Observó con aburrimiento la mirada llena de odio del ángel caído. Puede que esa cosa me haya golpeado una vez, pero lo hizo solo porque no sabía que alguien pudiera usar hechizos en este mundo. Créeme, eso no funcionará una segunda vez. Donacid, ignorando el dolor en sus pies,
Se lanzó hacia adelante con un aleteo de sus alas. Entonces Naruto sacó una cacerola de algún lugar, y el ex ángel palideció instantáneamente, su impulso hacia adelante se convirtió rápidamente en un retroceso a saltos mientras intentaba desesperadamente alejarse del rubio de aspecto aburrido. Riendo suavemente, Naruto respondió saltando tras él hacia el bosque, luciendo como si se hubiera derretido en las sombras, sin dejar nada más que una risa inquietante detrás. De vuelta en el claro, otros dos ex ángeles, con alas emplumadas tan negras como la noche, observaban cómo su segundo comando prácticamente huía gritando del extraño rubio con la cacerola. El ángel caído, mucho más alto y mucho más sensual, tenía una mirada extraña en su rostro. Eso fue. Desde el bosque, oyeron la voz de alguien que regresaba flotando. Teman a mi cacerola de la perdición. Se escuchó otro golpe fuerte y luego un chillido femenino. Era Doerasik, antiguo sabio de las cúpulas celestiales, guardián de los mil tomos, huyendo de un loco que blandía una cacerola. Sí, sí que lo era. La más pequeña, llamada Miltel, dijo con cara seria, mientras se pellizcaba la nariz con resignación. Asterisco 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 fin del juego asterisco 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 asterisco. Una sombra oscura se precipitó por el bosque mientras Doerasik batía desesperadamente sus alas para compensar sus pies destrozados, pero de repente se detuvo y las extendió. La fuerza centrífuga lanzó su puño por los aires, atravesando la cara de un rubio. Pero no había sustancia detrás de esto ya que su atacante se deslizó fluidamente bajo el puño nuevamente y pisoteó su pie sangrante. El grito de Doerasik fue interrumpido rápidamente antes de que el rubio pasara del pisotón a un golpe de palma ascendente que le cerró la mandíbula. Desde allí, dio media vuelta y aprovechó todo el impulso para estrellar la cacerola con toda su fuerza en la cara del ex ángel. El ángel caído se desplomó al instante, pero no cayó. Riendo con tristeza, batió las alas y luchó furiosamente por estabilizarse mientras el rubio lo observaba con curiosidad. Mirando hacia abajo, arrojó la sartén rota con un gruñido. ¡Qué molesto! Se lanzó de nuevo hacia adelante, con el puño alzado como si fuera a golpear al ángel caído. El hombre calvo rió a carcajadas y se lanzó hacia adelante, pero en lugar de chocar puño con puño, el rubio se detuvo bruscamente y el puño se transformó en una garra, deslizándose por su guardia antes de engancharse en su cuello. Usando la fuerza del ángel caído contra él, Naruto se inclinó repentinamente hacia atrás con el mayor impulso del ángel y lo estrelló contra el suelo, de cabeza. Locomoción sencilla y fluida, sin hechizos poderosos ni habilidades llamativas. Envolviendo un brazo bajo la barbilla del hombre, tiró y giró con fuerza. Aún no había recuperado la fuerza suficiente para realizar el resto de la maniobra, pero no le hizo falta, ya que el ángel caído se quedó inerte al instante. Dejándolo caer al suelo con un gruñido, Naruto respiró hondo y le crujió el cuello. Ambos lucharon hasta llegar al borde de un acantilado, con vistas al escondite del ángel caído. Sus ojos azules se entrecerraron y un ligero brillo azul se filtró a través de su iris, lo que le permitió agudizar su visión 10 veces mientras observaba cómo parte del castillo explotaba. Naruto sonrió levemente. ¡Qué interesante! Asterisco 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 fin del juego asterisco 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 asterisco. ¿Dónde está ese bastardo? Rugió un exorcista cojeando, que aún no se había recuperado lo suficiente de la amorosa administración de Naruto como para caminar derecho, mientras cojeaba hacia Koneko. Yuto e Isa, voy a meterle esta espada por el culo a ver si le gusta. Como lo sé, vayan a encontrarlo y déjenos en paz. Si él no está aquí, entonces descargaré mi enojo con ustedes tres. Asterisco 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 fin del juego asterisco 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 asterisco. Naruto estornudó. ¿Pasa algo malo? No, resopló ruidosamente. Hace un poco de frío. No, coño. Con mucha calma, Naruto le disparó otra vez en el hombro a Doerasik. Por favor, sé cortés si puedes, o una simple conversación está más allá de tus capacidades, le preguntó cortésmente al hombre que aullaba, atado a un árbol, mientras la bala sagrada se le clavaba en la carne. No deberías preguntarme por qué somos tan agresivos antes de meterme más balas, gritó el ángel caído. Claro, ¿y por qué? Pregunta todo lo que quieras, no diré nada. Doerasik se burló a pesar del dolor, como si la pequeña victoria de poder desafiar al chico al negarle esta pregunta fuera todo lo que necesitaba. Naruto puso los ojos en blanco ante la bravuconería del hombre engañado. ¿Estás seguro de eso? El cañón del arma lo empujó entre las piernas. Porque estoy a punto de romperte un testículo. Los ojos de Doerasik se abrieron momentáneamente antes de cerrarlos con fuerza cuando escuchó el dedo del rubio amartillando el Getilou,
solo para abrirlos lentamente cuando ninguno de los dolores esperados lo golpeó. El rubio hizo un gran alarde de lanzarle una mirada de desaprobación a la pistola de aspecto ornamentado. Apretó el gatillo de nuevo e hizo un ruido sordo cuando el arma solo silbó inútilmente antes de tirarla. Ja, sabía que sus amenazas eran en vano. Todos ustedes son demasiado patéticamente débiles para hacer algo. Naruto lo miró y suspiró teatralmente, y lentamente metió la mano detrás de su espalda para sacar un martillo. Don Asik se puso pálido al instante. Entonces, ¿izquierda o derecha? Asterisco 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 fin del juego asterisco 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 asterisco, eso es todo lo que puede hacer quien posee el Sacred Gear de nivel Anjaines. Busted Gear, se burló el ángel caído de cabello oscuro mientras le clavaba el talón en la nuca. Debajo de ella, el chico castaño rechinó los dientes con impotencia, maldiciendo su propia debilidad. Su mirada frenética recorrió la habitación mientras buscaba a Koneko-chan y Kibe, intentando convencerse de que estaban bien, o al menos vivos. La pequeña figura de Koneko estaba desplomada contra la pared, con varias heridas de un enfurecido Frit decorando su pequeño cuerpo, pero para su alivio, su pecho aún se movía, aunque lentamente, mientras intentaba respirar en sus pulmones heridos. Al otro lado de la habitación, Kibe estaba enterrado en una pequeña montaña de escombros, apenas podía ver el cabello rubio platino del chico brillando a la luz de las velas que iluminaban la iglesia en ruinas. A su alrededor estaban los cuerpos de varios hombres, algunos con armadura, otros con túnicas, evidencia de la tenaz lucha que el de segundo año había librado contra sus opresores. Pero al final, a pesar de su habilidad, mucho mayor que la de quienes lo rodeaban, su número había invalidado esa ventaja. Frit, por su parte, ya había salido de la iglesia, yendo en busca del rubio cuando sintió los rumores de una pelea cercana después de declarar que estaba cansado de jugar con la chica cuya agilidad no era nada contra su velocidad. Esa había sido su única ventaja, ya que estaba seguro de que podía luchar contra Yuma, no contra Rainare solo, pero ciertamente no contra dos de ellos solos. Sin embargo, eso lo trajo al aquí y ahora, débil, pero ciertamente no derrotado. Gruñendo, reunió toda la fuerza que le quedaba y arrojó a Rainare lejos de él, aunque eso no le sirvió de nada, mientras el ángel caído, risueño, simplemente flotaba con gracia hacia la tierra. ¿Y qué esperabas que hiciera eso? Gimiendo, el chico apenas logró levantar su guantelete para evitar que una lanza le atravesara el pecho, antes de girar y apartar al hombre con armadura de un revés. Pero eso lo dejó completamente expuesto a que el pie casi delicado del ángel caído chocara contra sus costillas con una fuerza no tan delicada, haciéndolo resbalar contra el frío suelo de cemento hasta que sintió que su espalda golpeaba la pared con una fuerza aplastante. Gritando de dolor, todo lo que pudo hacer fue levantarse de nuevo y mirar desafiante al ángel caído, e irónicamente, fue esa posición la que le dio una visión completa de la razón por la que había traído a sus amigos aquí a su muerte potencial, colgando en la pared por sus brazos, como una santa cuidando a sus corderos. Era plenamente consciente de que la única razón por la que no se había unido a Koneko y Kibe en el mundo de la inconsciencia era porque el antiguo ángel aún quería jugar con él si un grupo entero de mercenarios que habían sobrevivido a los implacables ataques de Kibe aún se mantenía firme, resistiendo a las órdenes del ángel. Templarios, pensó, sus gruesas armaduras, poderosas alabardas y cánticos que parecían plegarias ciertamente encajaban con la descripción. Detrás de Yuma, clavada en la cruz como una extraña caricatura del Mesías cristiano, había una diminuta niña. Sus blancas vestiduras de sacerdotisa estaban rasgadas y dejaban poco espacio a la imaginación. Hacia Argento, tan vibrante y alegre a pesar del peso que la vida había puesto sobre esos diminutos hombros. Fueron sus ojos lo que más le impactó. Se cerraron y la hicieron parecer tan despreocupada como si simplemente estuviera durmiendo una siesta. Su boca estaba ligeramente abierta, como si estuviera roncando. Un sollozo ahogado escapó de sus labios mientras intentaba flexionar su brazo blindado. Pero por mucho que lo intentara, sus extremidades se negaban a escuchar más debido al agotamiento. Como si pudiera sentir que había llegado al final de sus fuerzas, Rainare rió de nuevo, un ligero tintineo que sonó desproporcionadamente mal viniendo de alguien tan retorcido como ella. Ara, ¿no vas a intentar levantarte de nuevo para intentar ganar? Juega Ukikagiura, escucha nuestra oración. Isa soltó una risa débil. Ganar. Nunca pensé que ganaría en absoluto. Rainare parpadeó ante la admisión del chico. Soy muy consciente de lo débil que soy. Sé que nadie esperaba realmente que salvara a Asia.
Rainare arrugó la nariz. ¿De qué demonios estás hablando? Se te perdió el cerebro. Lo sé mejor que nadie. Lo sé mejor que nadie, jadeó Isa al sentir el dolor. Pero si no lo intento, ¿quién más salvará a Asia? ¿Quién más la hará feliz? La bella de cabello negro suspiró. Esto se está volviendo aburrido. Por favor, ¿qué es eso? Rainare parpadeó. Luego, alardeó con un placer infernal mientras los guerreros restantes rodeaban lentamente al cansado portador del dragón. ¿De verdad suplicabas por tu vida después de toda esa pose de macho? Por supuesto, hazlo más fuerte. Si lo haces bien, incluso podría considerarlo. El ángel caído rió. Era una risa fea, y en ella no quedaba nada de la chica que una vez conoció como Emano Uyuuma. En ese momento, la separación en su mente entre Rainare y la chica llamada Emano Uyuuma fue completa. Dios. Hizo una mueca ante la repentina punzada de dolor, pero la ignoró. Era un dolor pequeño, y absolutamente nada comparado con lo que hacia allá había sufrido. El rostro de Rainare se retorció con aún más malicia. Dios. ¿Esa reliquia muerta e inútil? ¿Qué puede ser? Isa se estremeció cuando el ángel caído le escupió su veneno, pero él insistió, por favor, no me importa si derribas a un demonio por rezarte. No puedo hacerla feliz, pero tú puedes, ella, que te dio todo. Ayúdala. En ese momento las grandes puertas dobles crujieron y todas las miradas presentes se giraron hacia la entrada. Una de las grandes barreras de madera colgaba entreabierta, balanceándose con un viento inexistente. Satisfecha de no sentir la presencia de nadie, Rainare estaba a punto de volver hacia Isa cuando un fuerte estruendo resonó en la cámara principal de la iglesia. Girándose, sus ojos y oídos localizaron de inmediato la fuente del sonido, una alabarda caída. Su dueño no estaba a la vista. Inmediatamente alerta y cautelosa, rápidamente hizo un recuento. De los 25 templarios y sacerdotes que habían quedado después de haber despachado al espadachín rubio, solo 24 estaban de pie ahora. Haciendo una rápida señal con la mano para indicarle a uno de los templarios restantes que fuera a verificar dónde había ido su hermano desaparecido, el resto del grupo se agrupó fuertemente, formando un círculo alrededor de Rainare y el jadeante Isa. Cuando el gigante regresó de su inspección superficial con un encogimiento de hombros desventurado, Rainare frunció el ceño y se dio la vuelta. Sus ojos se abrieron de par en par cuando se dio cuenta de que de alguna manera había perdido a otros 3 hombres, un templario y 2 sacerdotes, dejando un espacio en el círculo. Tras ella, Rainare no se percató de cómo una figura oscura emergió de las sombras que rodeaban el alto techo, veloz como un rayo, y atrapó al templario que había ido a comprobar el origen del disturbio. Torciendo el cuello con un fuerte crujido, la sombra retrocedió de nuevo, engullida por las sombras adheridas al alto techo de la catedral junto con el templario muerto. Todo había sucedido en menos de un segundo, y Unisa confundido, que lo había presenciado todo, se preguntaba si su cerebro había sido demasiado golpeado. Mientras Rainare gruñía y comenzaba a lanzar lanzas a las sombras oscuras sobre ellos, una figura oscura surgió de las sombras desde su punto ciego, manteniéndose agachada, y corrió hacia uno de los sacerdotes, justo al final del grupo, antes de cubrirle la boca con la palma de la mano. La razón de su acción quedó clara cuando la figura encapuchada le clavó un trozo afilado de madera en el ojo derecho, con un ángulo tal que la muerte fue casi instantánea cuando la madera le alcanzó el cerebro antes de que ninguno de los templarios ni Rainare pudiera notarlo. Para cuando sus captores se dieron la vuelta nuevamente, la sombra ya había despachado casi casualmente a otros 5 de su banda, bailando casi elegantemente de un punto ciego a otro, colándose bajo sus miradas mientras giraban de sombra en sombra, y arrebatando a alguien como un fantasma, para gran desconcierto de Isa, ya que había visto todo con incredulidad. Por lo tanto, probablemente fue algo desafortunado, pero se esperaba que la próxima vez que la sombra atacara, Rainare ya estuviera preparada. Aunque había perdido a la mitad de sus hombres, le había resultado más fácil predecir el movimiento de la sombra. Con el rabillo del ojo, vio la figura envuelta en sombras emerger del extremo izquierdo y se giró de inmediato para ver mejor. Sin embargo, no estaba del todo preparada para ver a uno de sus hombres, con sangre manando de sus labios y una mirada aterrorizada en sus ojos, temblar mientras la sombra arrancaba el brazo del pecho del sacerdote con un crujido espantoso. El ángel caído solo pudo observar conmocionado cómo el sacerdote murmuraba en silencio algo que parecía sospechosamente un grito de auxilio antes de ser arrastrado lentamente hacia la oscuridad. «Sal, sé que estás aquí». Casi en respuesta, se escuchó otro fuerte ruido y sus ojos se dirigieron hacia una figura,
que no había estado allí hacía un segundo hasta donde podía recordar, apoyada en el banco justo al lado de las puertas de la catedral. Rainare gruñó cuando la figura saludó con la mano con indiferencia. Por alguna razón, su capacidad de ver en la oscuridad no le permitía penetrar las sombras que la rodeaban. Pero claro, nadie estaba tan loco como para anunciar su presencia a sus enemigos con tanta descaro, así que obviamente tenía que ser el sacerdote demente. «¿Eres tú, Reed? ¿Hay alguien más aquí, aparte de estos ratones?», señaló con agitación al niño que sangraba en el suelo. «Sácalo con la basura y deshazte de él mientras yo me encargo de esta nueva plaga». El ritmo era mesurado y su forma de andar se parecía a la de alguien que estaba paseando mientras la sombra que supuestamente era Fritz se detenía justo antes del círculo de luz que iluminaba la catedral. Un objeto voló por el aire antes de caer al suelo frente a Rainare con un golpe húmedo. Era un brazo, o al menos parte de él. Los dedos aún se retorcían con impulsos fantasmales y la sangre manaba del desgarro donde una vez estuvo unido a un hombro. Pero lo que le llamó la atención fue el trozo de tela que decoraba el brazo. Lo había visto apenas momentos antes en el brazo de quien se había deleitado torturando a Koneko hasta dejarla inconsciente. A continuación aparecieron varios conjuntos de túnicas y no pocos cascos templarios, todos arrojados al suelo al azar. Isa parpadeó y, de repente, sintió un alivio que lo inundó. Casi le divertía pensar que había creído que Dios había respondido a sus oraciones. Liberado, la sombra ladeó la cabeza pensativo. «Ah, sí, el exorcista. Tuvo que irse a toda prisa. Pero te dejó eso». La sombra señaló la rama con la barbilla, con una sonrisa evidente en la luz que se reflejaba en sus dientes. Casi al instante, el ángel caído y sus aliados se pusieron nerviosos. Una lanza de luz surgió en sus manos mientras el resto de sus templarios rodeaban la sombra en silencio, como una banda de mercenarios profesionales, sin que ella necesitara decir nada. «¿Quién eres?», preguntó Rainare con enojo, mientras se acercaba a Isa para poder callarlo antes de que pudiera ayudar al desconocido. «¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estoy aquí? Bueno, supongo que podría decirse que estoy aquí para devolver un favor». La figura salió de la sombra y se adentró en la luz parpadeante. Su cabello rubio brillaba oscuramente en las sombras vacilantes. Una pistola que perteneció al exorcista loco Fritz colgaba flácida entre sus dedos. «Tú», dijo Rainare con cierta diversión mientras se relajaba un poco. Naruto asintió en reconocimiento, junto con una sonrisa que no coincidía con la mirada de sus ojos. «A mí. Así que te convertiste en un demonio. No es del todo mi elección, te lo aseguro. Te maté una vez antes, puedo hacerlo de nuevo», afirmó el ángel caído con absoluta y despectiva confianza. «Si querías salvar a tus amigos, deberías haber traído a más gente». «¿Más gente?». El tono del rubio era sereno, como siempre desde que había aparecido, pero algo había cambiado. Ahora algo bullía bajo la superficie. Levantó el arma hasta que el cañón apuntó directamente a la cabeza de Rainare. «Si te vas ahora, no será necesario». «Ah». Rainare le dedicó una sonrisa burlona. «¿Crees que puedes oponerte a todos nosotros solo porque tienes el arma de un exorcista? ¿O creías que podrías volver a correr y esconderte en las sombras?» «No, no creo que me oponga a todos ustedes», asintió el rubio con serenidad, dirigiendo a los muchos menos templarios que lo rodeaban y que lo miraban con animosidad, probablemente por todos los amigos que se había llevado. «Pero claro, ya no tienen tanta gente. Aunque no pueda vencerlos, puedo retrasarlos lo suficiente como para que lleguen los refuerzos». Se oyó una explosión fuera de la catedral, como para acentuar sus palabras. Al oír las palabras de la rubia, Rainare rechinó los dientes un instante, y luego, como por arte de magia, su gruñido desapareció. Sus rasgos casi parecieron transformarse en el rostro inocente de Emano Yuma, con una sonrisa triste plasmada que irradiaba sinceridad y honestidad. Los templarios retrocedieron a regañadientes ante una señal de sus dedos. «Tienes razón». Sus hombros se hundieron con cansancio. «Solo queríamos encontrar un lugar donde quedarnos. No queríamos luchar en absoluto, pero para seguir con vida necesitamos poder. Pero admito que, en este momento, no tenemos suficiente para resistir. Así que si puedes evitar que esos demonios amenacen nuestro hogar, puedes irte con ellos». El rubio se quedó inmóvil por un momento como si estuviera considerando sus palabras antes de aceptar. El arma se soltó de su agarre y cayó al suelo. En silencio, pasó junto a los templarios furiosos, junto al sonriente ángel caído y se arrodilló al lado de Isa, el más herido de los tres. Los ojos azules claros miraron a Isa antes de que Naruto volviera a hablar. «¿Estás bien?», preguntó con calma,
y ciertamente mucho más serio de lo que Isa lo había visto jamás. Estoy vivo, jadeó Isa. Le dolía incluso hablar, pero no pudo evitar sonreír ampliamente. Pero estoy un poco cansado, ¿te importaría limpiarme? Estaba a punto de ayudar a Isa a ponerse de pie cuando escuchó el clic de un martillo que era retirado. Mentí. Naruto se puso de pie con un suspiro y enfrentó al ángel caído cuyos rasgos se habían retorcido nuevamente mientras inspeccionaba el arma plateada en sus manos. Sus templarios avanzaban nuevamente, todos ellos sonreían malévolamente ante la promesa de vengar a Susache.